A continuación, diálogos sobre economía humanista. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Diálogos sobre economía humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez. Un gusto, estimados amigas y amigos, de estar nuevamente con ustedes para continuar tratando problemas de alto interés para el país, que evidentemente nos atañen y nos competen a todos. Como siempre lo he dicho, este no es un asunto que para mí tenga ningún interés en venir a explicar cosas, supuestamente dar a entender de que he investigado, que he conocido determinada situación. No lo haría si no fuera porque este es un asunto de interés nacional. Los economistas nos formamos para tratar asuntos de Estado y el Estado es la suma y la conjunción del gobierno, de las empresas, de los ciudadanos, de todas las clases sociales y evidentemente atañe a todos los aspectos de comercio exterior, de producción, asuntos monetarios, asuntos sociales, y por eso es que siempre menciono que por lo menos mi interés particular en seguir investigando estos temas tan complicados, tan acuciosos para la nación, lo hago porque me interesa que se devele la verdad, porque solamente a partir de la verdad se pueden buscar soluciones idóneas para el tipo de problema que enfrentamos. Yo tengo la impresión desde hace mucho tiempo de que el país no conoce la verdadera situación económica por la que atravesamos. Se los engañó durante 10 años y yo diría que inclusive por algunos miembros del equipo económico durante el último año también. Y por eso es que el país de alguna manera tiene todavía esperanza, todavía tiene confianza en que la situación no se agrave. Algunos piensan que la situación no es tan complicada, algunas empresas siguen ganando, algunas personas todavía tienen trabajo, todavía no se ha producido una crisis como la del año 2000, por ejemplo, en donde se cerraron los bancos y la gente perdió dinero. Y aparentemente, como eso no ha sucedido, entonces la crisis de ahora no es tan grave. Muchos todavía piensan de esa manera, la verdad. Y piensan equivocadamente porque ningún desenlace, cuando se acuerdan del año 2000, fue el año del desenlace de un problema de acumulación de varios años previos, en donde asimismo las variables macroeconómicas venían desajustándose, en esa ocasión por otras razones, en esta ocasión por nuevos sucesos, pero generalmente los desenlaces, las crisis ya propiamente tales, se producen como desenlace de un conjunto de decisiones equivocadas tomadas anteriormente. Digo que aparentemente no se conoce porque he escuchado esta mañana al señor ministro de la Política, Miguel Carvajal, decir que en los próximos días ya se continuarán tomando las medidas del programa económico que según él el gobierno ha tomado, y de que anuncia también ya la presentación ante la Asamblea Nacional de un plan de emergencia. Nadie conoce en qué consiste ese plan de emergencia. Evidentemente parecería que esto va en la línea de que, como dispone la ley, en el momento en que las finanzas públicas se han desequilibrado en forma ya estructural, hay que tomar planes de emergencia para volver a fortalecerlas y para sanear las finanzas públicas. Parecería idóneo y como tesis yo no objeto en lo más mínimo el que ello ocurra, porque ya varios de nosotros hemos mencionado que en efecto la situación es muy complicada. Pero estoy introduciendo un nuevo énfasis en que la situación es mucho más complicada de lo que parece, y aquí sí me da la impresión de que el propio gobierno no tiene mucha idea de la profundidad del tema, y me temo mucho que ese programa económico, que nunca fue tal
ni cuando se adoptó a mediados del año pasado, ni en su versión más depurada de las últimas semanas. Digo, nunca fue un programa económico, fue un conjunto de buenas intenciones, de lineamientos positivos en algunos casos, pero lamentablemente el presidente de la República indicó que el verdadero programa lo harían conocer los ministros de las respectivas áreas, fundamentalmente del área económica y más concretamente la ministra de Economía y Finanzas. Tal cosa no ha ocurrido, la ministra no ha dicho exactamente la dimensión del programa económico y en muchos casos varios economistas que participamos en los medios de comunicación hemos criticado de que la propia ministra no contesta las preguntas, no sabe lo que realmente quieren alcanzar, no saben la dimensión de las tasas arancelarias que se van a poner, porque supuestamente recién estudiando el COMEX, no se sabe qué empresas públicas se van a liquidar o se van a cerrar o se van a fusionar, porque supuestamente todo está en estudio, no se sabe cuáles son las metas macroeconómicas en la producción para el próximo quinquenio, por ejemplo, no se sabe cuál va a ser el nivel del saldo de la balanza de pagos, cuál va a ser el nivel de la reserva monetaria internacional, cuáles van a ser las grandes variables macroeconómicas, alguna que otra cosa se ha dicho, el déficit fiscal que pretenden reducirlo al 2,5% en el último año de gobierno, el año 2021, y alguna que otra cosa más pequeña, porque todavía, en mi opinión, el programa está en gestación. No obstante, la ministra de Economía anunció su viaje a Washington y todos habríamos creído que la ministra se fue a hacer un planteamiento concreto a ese organismo. Ante una pregunta que le habían hecho en los medios de comunicación, evadió el tema y dijo que sí, que para ella el Fondo Monetario o cualquier institución financiera al exterior es bienvenida siempre y cuando nos den recursos que sean superiores a los flujos que tenemos que servir en materia de gasto público. Es decir, que nos den más dinero del que queremos gastar. Pero todos sabemos que el Fondo Monetario Internacional es la institución económica más poderosa del mundo y que uno acude a ella solamente cuando la situación es muy crítica, y varios de nosotros hemos pensado que desde hace rato debimos acudir al fondo, pero lo deseable es que uno vaya con un programa económico muy bien armado, muy bien diseñado, tanto en el sector real, de comercio exterior, en el sector monetario, en el sector de las finanzas públicas, en el sector social, que la cosa esté muy bien armada, que se hayan hecho estudios de los potenciales económicos en materia de inversión interna, cuántos recursos disponemos para financiar la misma, de tal manera de poder completar con recursos externos aquello que se necesita en forma complementaria. En fin, habríamos pensado que eso sucede, pero de lo que acabo de mencionar, ese tal programa económico bien elaborado no existe y por tanto nadie lo conoce. En las noticias internacionales que trae el cable se menciona que en el Ministerio de Economía nunca se anunció la razón por que la ministra va a Washington a hablar con la gente del Fondo Monetario Internacional. Dice en las noticias internacionales de que en el Ministerio de Economía no se ha anunciado cuál es la agenda de la ministra. Lo normal es que cuando ya uno tiene un programa económico bien hecho, uno ya ha hecho contactos previos a nivel diplomático, a nivel técnico, muchas veces por teléfono, muchas veces con visitas de funcionarios subalternos para que avancen en el camino, de tal manera que cuando viaja una ministra se va ya a concretar mecanismos de ayuda financiera, los términos en que ésta se va a conceder, de tal manera de suscribir un convenio cualquiera que éste sea en forma inmediata. Pero esa cosa tampoco ha ocurrido y no puede haber ocurrido, porque cuando no hay programa económico no se pueden hacer planteamientos concretos. Así que a mí no me sorprende que el propio Ministerio de Economía haya dicho que se ha ido sin agenda. A mí me empezaron a llenar mi mente de sospechas de que la ministra se pudo haber ido de paseo. Porque cuando no tiene agenda, cuando no hay un programa económico bien elaborado, cuando está en gestación, cuando se dijo que cada martes los ministros de las áreas económicas iban a hacer conocer varios de las medidas concretas de tal programa económico, eso hace 2 semanas que ya se suspendió, creo que un martes se dijo algo, pero 2 martes que no se han dicho absolutamente nada. Y ahora se habla de que hay un plan económico de carácter urgente que va a ser enviado a la Asamblea, que nadie sabe de qué se trata. Raro, porque la ministra ni siquiera está aquí. Entonces las sospechas de que se fue de turismo lo han dicho los medios de comunicación, inclusive hay caricaturas y memes al respecto que demuestran tal cosa. Pero las sospechas son más graves aún de que la ministra no sabe exactamente
qué es lo que quiere proponer y que el gobierno tampoco sabe lo que ella quiere, que se sabe ya, eso sí, internamente, de que la ministra de Economía, Elsa Viteri, dirigió algunas cartas al señor Contralor General del Estado, Pablo Celi, pidiéndole que no investigue sobre el tema de la deuda, cuya indagación había abierto el doctor Celi desde hace más de 9 meses, 10 meses, y se venía ya trabajando en ello, cuando ella todavía no era ministra, y cuando asume la cartera le pone cartas diciendo que por favor no investigue. ¿Cómo así una ministra de Economía le puede pedir al Contralor que no investigue un tema tan crucial, tan elemental, tan central, cuál es el conocer los pasivos totales que el país tiene en el interior y en el exterior? ¿Cómo puede una ministra no querer saber a cabalidad y con franqueza y forma transparente el nivel de la deuda? Uno no puede entender que se hayan usado esas cartas. Evidentemente el Contralor se sabe que le puso en su sitio, porque le dijo: usted no me pida eso, yo cumplo con mi deber, usted cumpla con el suyo, ustedes resuelvan sus problemas como debe, si es que puede resolverlos y sabe cómo resolverlos. Pero la sospecha de por qué pidió esta falta de transparencia, evidentemente las interpretaciones múltiples son de que trataba de seguir la misma política del economista Correa, en cuyo gabinete formó parte y que fue y tomó la decisión malhadada de realizar el default, el incumplimiento de los pagos del exterior, sin que haya precedido ninguna decisión de juez en alguna parte, sino en forma unilateral dejaron de pagar bajo el argumento de que estaban ahorrando al país el pago de una porción pequeña de capital de $2.000 millones, y que obviamente uno habría entendido, y en efecto algunos pensamos en aquella época que esa medida se tomaba para cumplir con tantos ofrecimientos que hizo Correa de que el país ya no seguiría endeudándose. Es decir, si se bajaba el saldo de la deuda, ya no se seguiría endeudando el país y se utilizarían los recursos propios que a la sazón ya empezaban a ser muy altos, porque el precio del petróleo había subido, porque habían empezado a emprender reformas tributarias de tal manera que el pago de impuestos empezó a ser enorme, 3 veces más grande que lo que recibimos de petróleo en toda la década. Digo, uno habría podido entender la medida del default si es que el país hubiera dejado de endeudarse. Al menos si es que, como Correa lo dijo a poco de emprender el default, que disminuyó esa porción del capital, dijo en la Universidad de La Habana de que es en la partidocracia que le habían dejado una economía desastrosa, en una forma irresponsable se había endeudado al país, que originalmente era $13.000 millones de dólares y que pasó a ser menos de 10.000, y según él en la conferencia de La Habana creía que era 8.000, y esos 8.000 interpretaba que eran terriblemente onerosos para el país y que significaban un sacrificio para su ciudadanía, al punto en que dijo que él va a seguir acciones de tipo legal para enjuiciar a todas esas personas que habían cometido esos desmanes, de tal manera de llevarlos a la cárcel, y que inclusive iba a ejercer el derecho de repetición, es decir, que aquellos que habían endeudado al país tendrían la obligación de devolver al Estado lo que habían comprometido a la nación. Pues uno habría pensado que sí, que era sincero el asunto, pero la verdad es que eso no ocurrió. A partir de ese año, desde los primeros años de Correa, trajo ya a Odebrecht a su propio gobierno con el proyecto Toachi Pilatón, versión confirmada por su propio hermano, que mencionó que Correa estaba muy feliz con Odebrecht en el gobierno de Alfredo Palacios, del cual formó parte como ministro de Economía, que desde ahí vino trayendo el concepto de someternos al poder de Odebrecht y a financiar proyectos de infraestructura con esa entidad. A la larga, al transcurso de los años se demostró que no solo que no quiso permanecer con el mismo saldo de deuda, sino que empezó a incrementarlo en una forma agresiva, sustancial, de tal manera que hoy se sabe que ese nivel compromete las finanzas públicas para muchísimos años en lo posterior. La obra pública no se financió con recursos del petróleo, la obra pública no se financió con recursos de los impuestos como manda la Constitución, que el endeudamiento público, dice el artículo 290, solo es viable cuando el país no tiene recursos propios. Y como teníamos muchos recursos propios al punto que llegamos a sobrepasar los $300.000 millones, hecho inédito en la historia económica del país, aún teniendo esos enormes recursos, el señor Correa dejó endeudando al país, no dejó un patrimonio porque ninguna de las obras públicas está pagada, nos ha dejado deudas, nos ha dejado hipotecada la nación, como lo reconoció el propio presidente Moreno en el momento en que asumió poder. Pero me estoy refiriendo a la ministra de Economía de que no tenía agenda y que estaba actuando siguiendo
el pensamiento y seguramente las instrucciones directas, esto no me consta, pero hay insinuaciones en la prensa de que eso pudo haber ocurrido, porque no de otra manera se entiende el intercambio de tweets en que se elogian mutuamente y se dan la razón mutuamente. El tema es serio porque el señor presidente de la República ha dicho en varias ocasiones que lo que más le interesa en su gestión es transparentar las cifras y hacer una política económica transparente. Y cuando, a propósito de su discurso en la Plaza Grande, cuando hubo una multitudinaria manifestación de parte de los familiares, amigos y ciudadanía en general a quienes afectó profundamente la muerte de los 3 periodistas y de los 4 militares, se manifestaron con dolor y pedían que el gobierno haga algo al respecto. El presidente dijo que la cosa era muy difícil, que el problema era muy complicado, pero que una cosa ofrecía: el decir la verdad al país en todas las situaciones. Y dijo una frase que a mí me impresionó, porque es una frase muy digna, muy propia de una persona de muy buena intención. Dijo que el país le tendrá que juzgar, que pueden criticarle los errores y las equivocaciones que todo ser humano comete, pero nunca podrán achacarle a él de que mienta al país, porque dijo: si algún rato eso llega a pasar, aquí tienen mi renuncia, renunciaré antes de mentir al país. ¿Qué hace la ministra de Economía en materia económica? Mentir al país, pidiéndole al Contralor que no devele la investigación que estaba haciéndose sobre la deuda, sobre el monto total de cuál mismo era la deuda, porque hasta entonces Correa y ella consideraban, y también el ministro de la Torre, que la deuda no era tan alta en proporción al Producto Interno Bruto, porque el propio Fondo Monetario Internacional, según ellos, tenía como práctica el no incluir la deuda interna que viene del IES, que viene del Banco Central y otros mecanismos, y por tanto que había que excluirla, y con eso redujeron el saldo de la deuda, que a diciembre del 2016 ya estaba en 38%, a punto de rebasar el 40% que dispone el Código de Planificación de las Finanzas Públicas, y por tanto se bajaron 11.000 millones de dólares, desaparecieron. Bueno, pues ahora se sabe que el propio Fondo Monetario Internacional, en su órgano oficial, que es el World Economic Outlook, el que establece las perspectivas de la economía mundial y que es un documento oficial que circula en todo el mundo, desmiente a Correa y desmiente a los ministros, en el sentido de que el Fondo Monetario jamás tuvo internamente como política y jamás indujo a ningún país a que se quite esa parte de la deuda, que la deuda total debe incluir la deuda con el IES, con el Banco Central, los movimientos de dación en pago, deuda a corto plazo, deuda flotante y todo el tipo de deuda, porque todo eso forma parte, que además es lo que dice la ley. Entonces yo quiero verificar que el propio Fondo Monetario Internacional recoge exactamente esos criterios de que la deuda pública incluye todo eso, y en consecuencia el gobierno ecuatoriano está obligado a que en la publicación de la deuda incluya todas estas partes de la deuda pública que pertenecen a otras instituciones que son parte del Estado, de tal manera que se sepa la deuda pública total. Así pues, el Fondo Monetario dio la razón totalmente a la Contraloría, que sí incluyó todas esas deudas internas a la deuda externa, y lo que dice la Contraloría es lo último, lo único que puede ser aceptado por el Estado y todos los agentes económicos en el sector privado también, porque es la única institución capacitada para determinar cómo se calculó y cuál es la veracidad de determinado indicador económico. Y aquí lo que dijo la Contraloría es que la deuda del país hacia el año 2016 no era el 38%, y que se quedó ahí durante todos estos años, sino que llegaba al 68%, y que en términos nominales alcanzaba a la friolera de 65.000 millones de dólares, equivalente al 68% del Producto Interno Bruto, cerca del 70%, es decir, que casi se había rebasado con 30 puntos el margen que la ley determinaba. Pero la ministra de Economía, antes de irse, dijo que la deuda, a pesar de que ya se conocía el informe de la Contraloría, al cual quiso oponerse que salga, la Contraloría lo sacó de todas maneras, ahí participamos como parte de la veeduría algunos, entre ellos quienes les habla, y sabíamos que eso ya estaba vigente, y ese
documento, el informe definitivo de la Contraloría es un informe que tiene carácter obligatorio, es vinculante y por tanto la ministra no podía salirse de ahí. Sin embargo, dijo que todavía no se había sobrepasado hacia el 15 de abril, que me parece que se fue de viaje, que todavía no se habría pasado el 40%. Y el señor presidente le hicieron repetir de que dependiendo de la forma de cálculo de la deuda, las medidas serían unas y otras. Es obvio que serían unas y otras. Si uno va al banco a pedir que le ayuden con un refinanciamiento y con determinadas condiciones, cuando uno debe 40, cuando está debiendo realmente 70, el arreglo con el banco y el cliente es diferente. Los esfuerzos de ahorro son mucho más profundos cuando se debe más que cuando se debe menos, y eso lo sabemos todos y lo saben las familias. Lo curioso es que ella pretendió seguir engañando. Ahora se sabe, digo ya, que quería oficialmente impedir que el Contralor lo haga, cosa que en la veeduría jamás habríamos permitido y el Contralor tampoco lo hizo, afortunadamente. Entonces, ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de quién estamos? El Fondo Monetario Internacional, en una publicación de este 20 de abril, en boca de la ministra Lagarde, que ya he dicho que desmintió completamente al presidente Correa, con lo cual quedó sin piso y obviamente sin piso su posibilidad de defensa de los indicios de responsabilidad penal que tiene, porque ahora ya no tiene argumento. Lo que sí se sabe es que trató de disminuir la proporción del saldo de la deuda pública en relación al PIB para seguir endeudando a sabiendas de que las condiciones de endeudamiento eran mayores cada vez y en forma más onerosa. Nos entregamos en manos de las empresas chinas, que obviamente nos cobraron tasas de interés de usura, nos hipotecaron el petróleo, nos cobraron comisiones y es más, hasta se puso como garantía la Reserva Monetaria Internacional, que era decidida por los acreedores del lugar del Ecuador, perjudicando su soberanía. Pues aquí está una publicación del 20 de abril, hace pocos días, en donde el señor Nigel Chock, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental, dice, fíjense, esto el día viernes, que el Fondo Monetario Internacional ni el staff técnico ha hablado con la ministra de Economía. No han conversado con la ministra de Economía sobre el tema de la deuda, ni de la forma de cálculo, y peor, de ningún programa económico, porque ciertamente no lo conocen. Y dice este experto, Nick Chock, del Fondo Monetario Internacional, que recién vendrán al país en las próximas semanas o meses para discutir temas de economía ecuatoriana en el contexto del artículo 4, que es obligatorio para el país porque todos los años el fondo visita a los países para analizar las cifras, para ver su idoneidad, para conversar sobre el estado de la situación y ver si hay algún problema sobre eso, pero no para contestar el pedido de un financiamiento como parece y todos creímos que podía haber sido la intención del gobierno a través de su ministra. Y como las dudas nuestras eran obvias, porque sin programa económico, ¿qué tipo de financiamiento iba a pedir? ¿Qué grado de concreción podía tener las negociaciones con el fondo si no había la base suficiente, el conocimiento suficiente del problema y peor, un programa idóneo? Entonces, obviamente, este señor dice oficialmente de que no se han realizado estas conversaciones y que recién en las próximas semanas vendrán acá. Obviamente, en el informe, según esta publicación del fondo, las publicaciones oficiales del Ministerio de Economía son que la deuda es solamente el 34%, cuando ya la Contraloría había dicho que del 68%. Es una cosa grave porque hace quedar mal al país, porque es un papelón. La señora se fue a la reunión que anualmente hace el fondo en primavera, que es una reunión diplomática que invita a empresarios, invita a banqueros, a funcionarios de gobierno para intercambiar y mirar la situación económica del mundo. Hay conferencistas que hablan sobre determinado tema, lo que pasa en Europa, lo que pasa en África, lo que pasa con el petróleo, lo que pasa con Wall Street y todos los activos financieros que se transan allí. Y obviamente, pero no es el foro para ir a conversar sobre ningún tema, tal vez así que el Fondo Monetario dice que no han conversado. ¿A qué se fue? ¿Qué monumentos de la ciudad de Washington visitó? ¿A quién representó? ¿A qué programa y a qué propósito serio fue a representar? Pues bueno, el tema es que voy a hacer a conocer aquí algunas investigaciones realizadas dentro del Foro de Economía y Finanzas que hemos empezado, entre ellos el economista Marco Flores, Jorge Gallardo, Marcos López, Francisco Sued, han empezado a indagar sobre la idoneidad de las cifras que en materia de deuda existen,
porque no se saben en muchos casos, puesto que se mantuvo como reserva y oculta la información a través de acuerdos ministeriales de los ministros para evitar que se conozca hasta que venzan los plazos de los créditos, es decir, cuando ya prescriban y no se pueda indagar nunca. Pues en el Foro de Economía y Finanzas se han empezado a hacer investigaciones serias y vamos a estar atentos a lo que sucede. Aquí voy a exhibir un par de cuadros hechos, el uno por Marco Flores y el otro por Jaime Carrera, que determinan ya con más precisión el costo que ha significado para el país las malhadadas decisiones de los exministros de Correa en todo su periodo, empezando por Ricardo Patiño, siguiendo por María Elsa Viteri, Diego Borja y los actuales ministros Herrera y Viteri y ¿cómo se llama? Rivera, que realmente fueron parte de la depredación que hizo Correa a las finanzas públicas del país. En este cuadro se establece el costo para el país de las emisiones de bonos que se hizo después del default. La señora Viteri provocó el default y nos entregó en manos de las empresas chinas. Durante 6 años estuvieron cerrados los mercados financieros internacionales privados y solamente al cabo del 6º año volvieron a hacerse emisiones de bonos, de tal manera de que se pueda el país fondear lo que se necesitaba ya para cubrir los déficits fiscales, que es la peor manera de utilizar el dinero externo para cubrir ineficiencias en el manejo de la gestión pública, sobre todo por el excesivo peso de los gastos corrientes y la escasa proporción del capital. Bueno, pues en este cuadro preparado por Marco Flores se establece que desde el año 2014 hasta el 2028 el país se comprometió en créditos a través de emisiones de bonos que se colocaron en el exterior por 14.750 millones de dólares, que es toda la plata del mundo. 14.750 millones de dólares en el lapso de nada más 6 años, de 4 años, desde 2014 hasta el 2018, de 4 años. En ese escaso lapso, el país comprometió casi 15.000 millones de dólares de deuda, que sobrepasaba el saldo que recibió Correa, que según él en la Universidad de La Habana dijo que era de 8.000, y que había que, como recordé, de que había que indagar penalmente a esta gente para que vaya a la cárcel y se les pida devolver los recursos. Pues muy bien, de los 14.750 millones en este estudio se establece que cuando se terminen de pagar al término en el vencimiento de los plazos establecidos, el país habrá terminado de pagar 11.423 millones de dólares, porque pagaba tasas tan altas como en promedio entre el 8 y el 10%, promedio de aproximadamente el 9%, es decir, tasas de interés de usura que las empresas chinas y los bancos chinos nos cobraban. Estos países comunistas que debieron haber sido solidarios y que debieron cobrarnos tasas preferenciales menores del mercado internacional, que fluctuaba en el 4, en el 3%, nos cobraron tasas del 9 y hasta del 10.75%. Esa es la solidaridad de clases de un gobierno comunista con el gobierno nacional socialista corrupto del siglo XXI que dirigió el país en esa época. Pues bien, pagamos 11.423 millones, vamos a terminar pagando 11.423 millones de intereses, cuando si hubiéramos acudido al mercado internacional, cuya tasa promedio la pusieron a Colombia, Perú y Chile en este mismo lapso, que eran del 3.8% y no del 9% o 10% que nos cobraron los chinos a nosotros. Pues si hubiéramos contratado igual que Chile, Colombia y Perú, habríamos pagado solamente 4.782 millones de dólares, y como pagamos 11.423, la diferencia es 6.641 millones de dólares. Para que la gente comprenda este exceso de pérdidas, que son billonarias, medidas en miles de millones de dólares, no son medidas en millones normales, son miles de millones de dólares, son 6.641 millones de dólares, que significa el total de lo que el país pagó por la construcción de carreteras en 10 años. Solo como intereses, en este solo tramo de la deuda, las pérdidas para el país son de 6.600 millones de dólares. Espero que la próxima semana pueda venir el economista Marco Flores, porque tiene hecho estudios sobre el costo que significó para el país los intereses de las ventas anticipadas de petróleo, que fueron créditos a la vena al país, y que según él han llegado a 2.400 millones de dólares. Y va a elaborar
todo lo que significó el diferencial de transporte que tuvieron los intermediarios y que vendieron a otros países por otra suma semejante, con lo cual la cifra, sumado lo de las ventas anticipadas, el diferencial de precios y las tasas de interés, sobrepasan los 12.000 millones de dólares. Y tampoco queda ahí el asunto. En el momento que se establezcan y se vean los precios que se pagaron, la cantidad de barriles de petróleo que se entregaron y la forma como se calculó los precios de esos barriles, el país se escandalizará de saber los miles de millones de dólares que la mala política financiera del gobierno de Correa, con todos sus ministros de Economía y exgerentes del Banco Central, al menos los que he aludido yo en este programa, porque tampoco son todos, dejaron como legado al país en esto que he llamado una verdadera depredación de la economía ecuatoriana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Diálogos sobre Economía Humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez.